Tu. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Soy el pastor Gustavo Carrillo de la bella congregación Lluvias de Gracia, y en esta hermosa tarde del Señor me acerco a ustedes a través de estos medios virtuales para saludarle, para bendecirle y para recordarle que hay que leer la palabra de Dios todos los días. Todos los días es importante que el cristiano tome un momento del día para nutrirse con la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un alimento, nos da sustento en nuestra vida espiritual, nos hace más fuertes, nos hace más elásticos, nos hace más resistentes a la hora de una tentación, de una prueba, de un momento difícil. Caso es el de Jesucristo, el ejemplo que nos puede demostrar cuando Él fue tentado en el desierto y cómo a través de la palabra pudo mantenerse firme, no solo en su cuerpo de cosas que no pudo comer, porque estuvo por 40 días sin comer y sin tomar agua, y cómo a través del salir de ese ayuno, Él salió fortalecido por el Espíritu Santo. Entonces, el alimento espiritual, que es la palabra de Dios, es la que necesitamos. Así que le invitamos a que lea la Biblia todos los días, cualquiera que sea su sistema. 3 capítulos al día y 5 el fin de semana, como usted lo desea hacer. Nosotros estamos utilizando nuestro diario devocional por nuestros hijos, y este diario pues nos ayuda a leer la palabra del Señor un capítulo al día, y después de encontrar ese capítulo, escoger un versículo, el cual es el que lo utilizamos para aplicarlo a nuestras vidas. Así que el día de hoy vamos a estar leyendo otro capítulo más. Como saben, ya hemos terminado el libro de los Hechos. Como ayer estábamos viendo, ¿verdad? ¿Cuántos libros hemos leído hasta el momento? Veamos acá. Hasta el momento hemos leído Mateo 1, hemos leído Nehemías, son 2, después Marcos son 3, Proverbios 4, después de los Proverbios leímos Lucas, es el 5, Lucas, y después de Lucas leímos los Hechos, es 6. O sea que hemos leído 6 capítulos, 6 libros hasta el momento. Así que qué bendición poder pasar un año y decir leí tantos libros, que usualmente el hispano tiene por promedio, especialmente en mi país, Guatemala, de leer el 75% de un libro al año. Eso es lo que sé, el promedio, ¿verdad? Entonces, 6 libros al año por el momento, vamos muy bien. Hoy estaremos leyendo para el día jueves 21 de mayo, estamos leyendo Juan capítulo número 2. Vamos a estar viendo más sobre la historia de Jesús. Recuérdese que Juan no menciona mucho, saludamos ahí a Berta que está conectándose con nosotros. Recuérdese que Juan no muestra mucho el nacimiento y el llamamiento y la genealogía, nada de los primeros días de Jesús, sino que Juan muestra el ministerio maduro de Jesús, cuando él ya estaba adulto. Y ayer estuvimos viendo cómo fue el relato de Juan, hablando con él, diciéndole a los demás que ese es el que yo bauticé, ese es el que yo vi que pasó esto. Y ahora vamos a ver uno de los milagros, el primer milagro que Jesús hizo entonces allá en las bodas de Canaán. Entonces vamos a leer entonces el versículo 1 del capítulo 2. Y dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. O sea, la madre de Jesús fue invitada. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Pero su madre le dijo a los que estaban ahí, a los que estaban sirviendo, le dijeron: hagan todo como él le dijera. Y estaba ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales habían como para 2 o 3 tinajas, o cántaros mejor dicho. Jesús les dijo: llenen esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Y entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al maestresala, que es como el anfitrión de la fiesta, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua, que era convertida en vino, pero él no sabía esto, pero los que servían sí sabían de dónde había salido el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces sacan el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná, en Galilea, y manifestó su gloria,
y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí muchos días. Veamos ahí, saludos Berta, gracias por sus palabras de bendición, a mi familia también, igualmente para usted. Veamos un poquito este primer segmento de este capítulo. Jesús, él dice, no es el tiempo de manifestarme. O sea que él todavía estaba en un proceso de querer conocer el plan de Dios. Recuérdese que él estaba ya desde niño, profetizado, estaba ya destinado a hacer un trabajo. Entonces, pero es hasta cuando él va a ser bautizado, que él entonces recibe entonces la revelación, escucha la voz del Padre. Pero fíjese, hay algo muy interesante que pasa en esta boda. La mamá, cuando escucha que no hay vino, ¿por qué ella va donde Jesús y le dice, Jesús, ya no hay vino? Como diciendo, Jesús, ¿qué tú puedes hacer? Eso nos muestra a nosotros que Jesús posiblemente, eso no lo dice la Biblia, pero posiblemente, porque no habla nada la Biblia de la infancia o la juventud de Jesús, hasta los 33 años, a los 30 años. Pero sí podríamos decir que esta mamá, María, cuando le fue a preguntar a Jesús si él podía hacer algo, eso significa que ella tenía una referencia de él. Él, me imagino, esto soy yo estipulando, no lo dice la Biblia, que posiblemente él hacía milagros en casa, ¿verdad? Posiblemente convirtió el agua en vino, posiblemente, no sé, sanó a uno de sus hermanos, o sanó a su mamá, sanó a su papá, pero obviamente todo lo que ella vio cuando él nació, más todo lo que ella vio en su crecimiento, tuvo que haber ella visto que en él había poder. Me voy a entender. O sea, una cosa es que él venga a ser el Mesías, y porque ellos esperaban una persona guerrera sentada en un caballo con espada y a matar a todos esos romanos que los tenían cautivos. Ese era como el deseo de cada judío. Pero no pensaban que venía con milagros y prodigios. Eso no lo pensaban ellos. Entonces, al ver a Jesús que venía con milagros y prodigios, entonces por eso que la mamá en casa tuvo que haber visto ya milagros de Jesús para poderse acercar a él y decirle, hey hijo, puedes hacer algo, como quien dice, así como lo has hecho anteriormente. Si él no hubiera hecho nada anteriormente, ¿por qué ella tenía que haberse acercado a Jesús a pedirle un favor? ¿Verdad? Es como cuando alguien, por ejemplo, ya ha cocinado frijoles y de repente llevaron unos frijoles y yo como cocino frijoles en mi casa, vamos a ponerlo, entonces va a llegar mi mamá a decirme, hijo, ¿será que puede cocinar unos frijoles? Porque ella sabe que en mi casa yo los cocinaba. No sé si me va a entender. A cambio, si yo nunca cociné frijoles, ¿por qué mi mamá va a venir a decir a mí, mi hijo, vamos a cocinar frijoles, cuando yo no puedo hacer frijoles? Entonces, entiendan esta parte. Y vuelvo y repito, es mi especulación, es simplemente yo leyendo la palabra del Señor y pensando que pudo haber sido así. Entonces él mismo le contesta a la mamá, no me pongas en vergüenza, ¿qué quieres que haga, mujer?, le dice. Entonces ella no le dijo, haz como has hecho anteriormente, sino que sabe que le dijo, y por eso lo confirmo, que ella le dice a los que están sirviendo, hagan como él les diga. Entonces me imagino que posiblemente él a lo mejor le dijo a su mamá, siéntate acá, trae un poco de agua, vamos a hacer esto. Faltaba una medicina y él decía, tráigame esas hojas y vamos a hacer tal medicina. Entonces ella sabía que en cada milagro que Jesús hacía en su casa, privadamente, como él dijo, no era tiempo de manifestarse. O sea, mami, eso es entre nosotros nada más. Pero cuando él le dijo eso, él le dijo, no es tiempo de manifestar, no es tiempo que la gente sepa estas cosas que yo hago. Pero como quiera lo hizo. Él vino y mandó a que agarraran unas tinajas de agua. Ellos guardaban esas aguas para purificarse, ellos estaban vacías. Entonces le dijo que llenaran de agua y lo llenaron. Y usted sabe el milagro, convirtió eso en vino. Entonces los discípulos creyeron en él. Había duda en los discípulos, o sea que en cierta manera pasó lo que pasó para que entonces los discípulos creyeran en Jesús. Luego baja y dice que estuvieron muchos días ahí. Recuérdese que Juan y los demás evangelios van un poco fuera de orden porque Juan, como le vuelvo y repito, está hasta ya lo último de los evangelios. Por ejemplo, en Mateo 21 está la escena de la purificación del templo, lo que vamos a leer ahora. En Marcos 11 y en Lucas 19. O sea, tantos capítulos han pasado ya de esos evangelios para llegar a este. O sea que Juan está hablando de la vida madura de Jesús.
Y dice aquí que estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén a celebrarla y halló en el templo bueyes, ovejas y palomas y cambistas que estaban ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían las palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos de lo que estaba escrito: el celo de mi casa, de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? O sea, ¿quién eres tú para venir a hacer este gran relajo? Jesús les respondió y les dijo: destruid este templo y en 3 días yo lo levanto. Y les dijo, y entonces ellos dijeron, luego los judíos: en 46 años se edificó este templo y vienes tú a decirme que en 3 días lo vas a levantar. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la escritura y en la palabra de Dios. Vuelvo y repito, la escritura de aquí nos está hablando de un resumen de lo que pasó. Ya no es, cuando nos cuenta la escena, es para darnos una idea de algo que nos quiere mostrar. Entonces no es como que está simplemente relatando todos los eventos, sino que nos está explicando algo. Por eso que aquí el escritor al principio mencionó acerca del milagro de Jesús y cómo los discípulos creyeron a través de ese milagro. Ahora nos está hablando de que él llegó al templo y los sacó a todos. Y entonces dice que los discípulos, cuando él ya había resucitado después, se recordaron de lo que él había dicho, que era su cuerpo y no era el templo físico. Y eso fue lo mucho que lo estuvieron persiguiendo a Jesús, porque él decía estas palabras. Imagínense que él diga: yo voy a destruir este templo. ¿Quién no se va a poner en peligro o en riesgo? Uno tendría que estar protegiendo lo que es de uno, porque si le dicen: bueno, van a venir a destruir tu casa, tú la vas a proteger. Y eso fue lo que pasó con Jesús, ¿verdad? Que lo acusaban de que él decía que iba a destruir el templo. Y luego, entonces dice: Jesús conoce a todos los hombres. Aquí termina el primer capítulo, el segundo capítulo, que dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ahora, muchos creyeron en él ahí en Jerusalén mientras que era la Pascua, porque empezaron a correr la voz, ¿verdad? Este hombre hizo tal cosa allá en las bodas de Canaán, y los discípulos empezaban a correr la voz. Pero los que estaban ahí miraban prodigios que él hacía, entonces creían más en él, pero había duda en ellos. Recuérdese, es como que ahorita mismo alguien saliera con una nueva religión, todo el mundo estaría nervioso: no, eso no es de Dios, si es de Dios, y habría mucha duda. Entonces lo mismo pasó en este tiempo, había duda: ¿será que eso es algo nuevo? O sea, que nadie había hecho tantos milagros como este hombre lo está haciendo. Y entonces estaba ese como miedo de aceptar algo nuevo que se estaba enseñando. Y aunque Jesús en este momento no está enseñando, simplemente estaba haciendo milagros y prodigios, entonces la gente después lo tachó como brujo, lo tachó como mago, y por los prodigios que hacía. Pero vemos aquí que la gente dice que creía en él. También recuérdese que ayer hablábamos de Juan el Bautista, y mucha gente creyó también en Juan el Bautista y el mensaje que él llevaba, que era de que había uno que iba a venir y que se limpiaran de sus pecados en el bautismo. Entonces lo mismo ahora está haciendo Jesús. Jesús está mostrando su poder, pero todavía no ha sido su tiempo para manifestarse. Pero él ya está dando muestras de lo que él es capaz de hacer, y ahí empieza a correr la fama de Jesús a través de muchos lugares, y la gente empieza a crecer en buscarlo, ¿verdad? Así que mi versículo, mi hermano, el cual yo escogí, el cual yo siento que fue Dios me habló, es el versículo 25, que dice: y Jesús sabía lo que había en el hombre. Jesús sabe todas las cosas, Él es Dios, el Padre sabe todas las cosas, el Espíritu Santo sabe todas las cosas. Nosotros no nos podemos escapar de eso. Así que yo pido en oración que Dios escudriñe mi corazón, mi vida, y me ayude a sacar de ella lo que a Él no le agrada. Así yo aplico esto para mi vida. Le pido a Dios que me ayude a eso. 2. Peleo contra mi propia carne, que busca el placer de este mundo y me hace pecar. Imelda Polanco, Dios te bendiga, gracias por estar ahí con nosotros. Y número 3, profetizo que mi carne está sujeta al Espíritu Santo y que estaré firme en los momentos de tentación.
Así yo aplico este versículo. Le pido al Señor que me ayude. Cada uno de nosotros debemos reconocer que no podemos solos, que necesitamos ayuda. Y cuando el Señor llega a nuestras vidas y le aceptamos que Él entra a limpiar, a rescatar nuestra vida, entonces podemos nosotros recibir de Dios la sanidad, la restauración, la palabra. Así que yo les motivo hoy, mis hermanos, a que lean la Biblia. No pase este día sin que ustedes la lean. Aproveche, salga afuera, enfrente de su casa, saque su Biblia, ponga sus audífonos. La Biblia ahora lo tiene para escucharla. Usted puede estar lavando sus platos, puede limpiar su cuarto, pero por favor, se lo pido por favor, cuando usted me mire en estos videos, lea la Biblia, léasela a sus hijos, léaselas a sus sobrinos, léasela a las personas que están a su lado. No permita que pase el tiempo sin usted leer la palabra de Dios. Saludamos allá a Gloria Andújar también, que está ahí con nosotros. Gloria y Berta, gracias por estar ahí. Miren, de verdad. Y le voy a decir a una cosa más. A veces nosotros no hacemos ciertas cosas por nuestra condición. Y nosotros debemos de actuar sobre esa condición y pelear, porque el hablar la palabra, aunque pueda que gente se pueda reír de nosotros, y tú qué haces hablando de no mentir cuando eres mentiroso, porque eso te provoca a ti el no hacerlo. Entonces, habla la palabra, compártela con las personas, no tengan miedo de ser criticado, porque eso lo que te va a hacer es, te va a mostrar que tú realmente necesitas de Dios, y al saber qué cosas necesitas de Dios, las puedes arreglar. Pero mientras tanto, solamente tú y Dios sabrán las cosas que hay que cambiar. Pero tú siempre vas a estar perdiendo victorias porque vas a estar guardando la palabra. Di la palabra, comparte la palabra. Públicala en Facebook, públicala con tus amigos, con tus sobrinos, con tus familiares, con tus nietos, con tus hijos. Repite la palabra. Le cuento un testimonio aquí rapidito. Recientemente mi esposa estaba viendo ahí mi biblioteca y encontró una Biblia que tengo, que era una de mis favoritas cuando vine aquí a los Estados Unidos, una Biblia de estudio, y ella encontró, buscando algo, encontró una hojita que mi papá me había puesto a mí en uno de los proverbios, en el cual decía: ya por 7 veces te he pedido que limpies el baño, o por 7 semanas no he limpiado el baño, algo así decía. Y me escribió un proverbio, me dijo: el hijo sabio ama a su papá y a sus padres y los honra, les hace caso, pero el hijo necio no les hace caso, no acepta la corrección, el consejo, la disciplina de papá. Y entonces fue hasta ahí, soy honesto, fue hasta ahí en mi juventud, a los 15 años, bueno, ya cuando estaba aquí en Estados Unidos tenía 18, tal vez de 18 a 21 años. Esas eran las reglas de mi papá, y tenía que limpiar el baño, tenía que limpiar los platos, tenía que lavar mi propia ropa, tenía que tener mi propio internet, mi propio seguro de carro, tenía que pagar en la casa, tenía que ayudar en la comida, en la limpieza. Y bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que él utilizó la palabra, escribió un proverbio para decirme a mí que cambiara, y lo logró. Él no siendo una persona cristiana, él no siendo una persona que lee la Biblia, y lo logró, porque la palabra tiene poder. No solo, mire, es una espada de doble filo. O sea, tú dices: voy a cortarle a aquel, pero viene de regreso y te corta a ti. O sea, es importante que lo digamos, porque vamos a causar un efecto positivo en las personas y en nosotros mismos cuando hablemos la palabra. Así que ánimo, mis hermanos, les motivo a que lo hagan. Les bendecimos, les amamos. Esperamos que ustedes estén bien, que estén bien de salud, bien con sus alimentos. Ya hoy fue el segundo día de la reapertura de la primera fase del estado. Así que esperamos que, si usted tuvo que ir a una tienda a comprar algo, ya hay unas tiendas abiertas, que si usted tuvo que ir a un doctor, tal vez hay unos doctores ya abiertos. Así que contentos de poder saber de que estamos reiniciando. Hoy estuvimos repartiendo máscaras gratis ya en la universidad, y pues contento de poder haber sido partícipe, de ser voluntario en la ayuda de eso. Así que queremos seguir ayudando, mis hermanos. Si usted considera que necesita ayuda, nos deja saber. Nosotros queremos ayudarle. El 203-901-9400 es nuestro número WhatsApp también. Usted puede comunicarse ahí con ese número por WhatsApp, y ahí le podemos ayudar, brindar cualquier ayuda que necesite. Le bendigo y agradezco que me haya escuchado este videíto. Le espero el día de mañana, que Dios nos ayude para volver a leer otra palabra más. Y también el día de mañana tendremos nuestra parte de ánimo en la noche, a las 8 de la noche. Tratamos de ahí enfocarlo un poquito en lo que es la familia, porque es el fin de semana, enfocarlo a los niños, a los jóvenes,
Así que traiga a sus jóvenes ahí para conéctese con nosotros. La semana pasada hicimos unas locuras ahí, a ver qué nos ocurrimos ahora para hacer mañana. Así que les invito para que estén pendientes mañana y hoy en la noche, a las 10 de la noche, estaremos orando una vez más con varios pastores del área, predicando, orando por las necesidades de cada uno de ustedes. Así que síganos a través de YouTube para que lo podamos hacer juntos otra vez a las 10 de la noche por nuestro canal de Facebook de Lluvias de Gracia. Que el Señor les bendiga. Feliz tarde.